Bueno, hola, ¿cómo te va? Nuevo programa de Geopolítica y Trabajo. Aquí estoy siempre en los controles con Daniel Martín, con Alejandra Piaggi, que nos ayuda mucho en la producción también, y por supuesto con Rubén Cortina. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Pepe? Bien. Bueno, movido, está todo movido, ¿eh? Claro. Muy movido. El tema que vamos a tratar hoy es la presencia sindical en la empresa, sí. El delegado, la delegada. Pero veníamos hablando de que hoy, en el momento que estamos saliendo al aire con el programa, tenemos una situación en Estados Unidos, una especie de cordobazo. Hay dos situaciones, una nacional y una, si querés, internacional. Claro. Internacional es esta que mencionás vos en California, donde ya El Trump, californiazo. Sí, Trump mandó a sacar la Guardia Civil, que es una cosa que no se hace muy habitualmente, No, porque son fuerzas federales para reprimir en un estado. Para represión no recuerdo. No, yo recuerdo que salió cuando fue el Katrina, sí, pero para ayudar en la, para en dar, la urgencia, sí, para ayudar a la gente, sí. Pero esto es muy grave. ¿Reprimir al pueblo? Muy grave, muy grave. Lo ha hecho además sin consulta. Generalmente la Guardia Civil se mueve a partir de una consulta con el gobernador. El pedido. Claro, o el pedido o una consulta con el gobernador cuando desde el Poder Central se ve que hay algún peligro. Acá no hubo ninguna consulta. Porque Estados Unidos es muy federal, ultra federal. Sí, sí. Y por lo tanto, mucho más que Argentina. Sí, en general los gobernadores odian la Casa Blanca, por ejemplo. Claro, y por lo tanto, las fuerzas federales no pueden entrar en un Estado si el Estado no lo pide. Así es. Es una especie de intervención. De hecho, es una intervención, porque entrar con fuerzas militares en un Estado, en uno de los estados federales de Estados Unidos, sin la autorización de ese Estado, y se acerca mucha intervención. Yo estuve en comunicación con los compañeros del SIEU, que es el sindicato de servicios de Estados Unidos, es el sindicato más grande. Estuve en contacto con la vicepresidenta Rocío Sáenz, enviándole nuestra solidaridad por la detención del presidente del sindicato de California del SIEU, que fue apaleado y está detenido, entre otros. Así que la situación es bastante engorrosa. También es bastante engorrosa la situación nacional, objetivamente, ¿no? Y nacionalmente lo que pasó es que ayer, a la tardecita, salió la sentencia de condena de Cristina Kirchner, y por lo tanto va a ser detenida en los próximos días, dicen 5 días, no está del todo claro cómo va a ser, y probablemente termine en una prisión domiciliaria. Todo el mundo daba por hecho que eso va a ser unas horas de prisión tradicional y después prisión domiciliaria. Yo supongo que vos, como buenos periodistas que somos, hemos recorrido el espinel de la investigación. No, obviamente hemos dialogado con mucha gente, hay diversas opiniones respecto a los efectos de esto, las consecuencias. Algunos dicen que va a fortalecer al campo popular o al peronismo en general. Otros dicen que de alguna manera algunos indicios de lo que podría llegar a pasar eventualmente se dieron también en el discurso que ella dio ayer. Hay una cosa que ella dijo que me parece que es bastante elocuente. Dice: yo voy a estar presa, pero ustedes van a estar cada vez peor, ¿no? Por la gente y por el plan económico, que el plan económico está haciendo agua. Esta es la realidad. El plan económico objetivamente está haciendo agua. En la calle hay un malestar. Hay un malestar muy grande. Ha habido movilizaciones en defensa de Cristina, ha habido declaraciones, han sido suficientes, no han sido suficientes, está todo muy fresco. También yo creo que la política es un fluir, así que hay que ver las próximas horas qué es lo que sucede. Pero, en fin, hay diversidad de opiniones, ¿no? En general, lo que sí noto en vastos sectores, por ejemplo, sectores del sindicalismo, algunos que lo han expresado públicamente y otros que no lo han expresado públicamente, hay un gran malestar con el gobierno porque se considera que es una cuestión absolutamente antidemocrática, proscriptiva. Sí, yo estuve viendo a algunos periodistas no peronistas, algunos incluso macristas, que consideran que es una clara maniobra política, y que es clarísima la doble vara de la justicia. Es decir, no avanza nada que sea contra Milei o que sea contra Macri, nada. Macri, recordemos que fue condenado 2 veces, doble condena, y que la razón por la que Carrió
pidió el juicio político de la Corte y finalmente fue eliminado de esa Corte, fue el caso Macri, que fue una corrupción abierta. Absoluta, sí. En la que la Corte Suprema, en forma absolutamente corrupta, lo absuelve a Macri después de haber sido condenado por el tribunal, sí. Y lo mismo pasó con Correo, y lo mismo pasó con el espionaje que hizo Macri. Los parques eólicos. Los parques eólicos, es decir, hay una cantidad de hechos abiertamente ilegales. Y por el otro lado, también es bastante notable que todos los presidentes peronistas terminaron presos o exiliados, todos, menos Néstor Kirchner, que se murió cuando todavía estaba en el gobierno. Así es. Pero eso también es un elemento. Irigoyen también fue preso, no condenado, pero sí preso. Frondizi también fue preso, no condenado, pero sí preso. Pero condenas solamente peronistas. Perón fue condenado por corrupción y por violación. Y después fueron armadas esas. Menem fue condenado también. Isabel no fue condenada, pero estuvo 5 años presa. Y Cámpora no fue condenado, pero estuvo detenido en la Embajada de México muchos años. Antes de extraditarlo. Así que, antes de exiliarse. Sí, eso también es muy notable. Es decir, hay en la historia política una doble vara muy, muy clara, porque más allá del debate jurídico sobre el juicio, que no lo vamos a hacer acá, no tiene ningún sentido, cuando vos ves ese sesgo, acá ninguno, acá todos, y yo creo que por eso te digo, ayer Abeluto, el exministro de Macri, dijo que era una clara actitud antidemocrática. Estamos hablando de un tipo macrista, de corazón. Puro, sí, puro. Tenenbaum también consideró que era una cosa, Tenenbaum, que es antikirchnerista y que considera que Cristina es corrupta, pero dice, pero el juicio es ilegal, claramente ilegal, sí. Abiertamente ilegal. Entonces, bueno, veremos. Tiempos turbulentos. Tiempos turbulentos. Institucionalmente es muy complicado, porque, a ver, ya pasó con Perón. Cuando una persona muy influyente, vos la sacás del mapa político, no es que deja de tener influencia. Lo que sucede es que esa influencia no puede canalizarse institucionalmente. Claro. Y eso rompe la institucionalidad. Entonces, Cristina va a seguir siendo influyente. Lo que pasa es que esa influencia se va a transmitir en forma no institucional, por canales no institucionales. Eso es peligrosísimo para la institucionalidad. Muy peligroso. Ya pasó con Perón, Acuérdate, Perón no le permitieron ser presidente y entonces tuvo que ser Cámpora y se armó un Sí, porque hay muchos. La realidad es que hay una porción importante de la sociedad argentina que ve esto como un acto de violencia, ¿no? Sí. Claramente. Y este tipo de violencias, vos no sabés cuándo escala físicamente, ¿no? Claro. Cuándo escala violentamente, digamos. Claro. ¿No? Así que es una situación bastante peligrosa. Yo no tendría, si fueran los que la pusieron presa, ninguna actitud triunfalista de nada, porque reitero, hay un plan económico que está haciendo agua por todos lados. Me comentaban ayer, te digo esto solamente para que tomemos idea, ¿no? No te voy a hablar ni de la pequeña y mediana empresa, ni de los sectores vulnerables. Hay un listado de hoteles 5 y 6 estrellas en Argentina que les dan un diamante. Hay una organización que les da un diamante porque los cataloga como hoteles espectaculares. Sí, bueno, son 10 hoteles. 4 cerraron. 4 de esos 10 hoteles ya cerraron. Estamos hablando de hoteles donde va gente... Turismo internacional, de alto nivel. De alto nivel. 4 cerrados. No estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, que cerraron cualquier cantidad. Claro. Uno ve las persianas bajas, ni de los sectores más populares. Así que... Y me parece que también estuvo muy bien Cristina ayer cuando dijo que tenemos que cambiar. Todos. También me parece ahí que hay un mensaje, no tan subliminal, me parece un mensaje muy directo, que tenemos que cambiar, todos, el movimiento sindical, la política, hay que tomar nota de lo que está pasando en la sociedad, que tiene mucho que ver con muchas cosas que hablamos acá de la geopolítica,
¿no? Efectivamente. ¿No? Así que... Tomar nota de los cambios que hay en el mundo. Si el mundo está cambiando de claro, forma abismal, claro, ¿por qué no vas a cambiarlo claro, vos? cambios objetivos que generan cambios, necesidad de cambios subjetivos en quienes hacen la política y en quienes estamos en producir hechos que traten de beneficiar al conjunto de la sociedad. Si a no eso hay tomamos... que sumarle la pandemia de la que se habla Claro, tan poco. tampoco, parece que no hubiera habido. Claro, parece que no hubiera habido. Y la pandemia tuvo un impacto sobre la subjetividad, sobre todo sobre la subjetividad de los jóvenes. De los Tanto se jóvenes, habla. claro. Porque Claro. acá, cuando se habla de Milei, siempre se habla de los jóvenes, pero no se hace una disquisición importante, que es, a Milei lo apoyan los jóvenes varones, no tanto las jóvenes mujeres. Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes varones? Sí. Todos ellos y todas ellas fueron afectados por la pandemia, pero hay un claro tema de género acá, que no lo podés no tomar. Absolutamente. Ahí hay una insatisfacción, probablemente tengan que ver con la vieja tradición de que los hombres tienen que mantener los hogares y tienen que ser fuertes. Bueno, hoy tenés a toda esa juventud no sabiendo qué hacer en el país, irse afuera. Tampoco saben si dice, hoy no te puedes ir a Europa porque no sabes si Europa no va a estar en guerra en 2 o 3 años. Y no se sabe, claro. Porque dicen que va a estar en guerra, viste que en los próximos 5 años entran en guerra con Sí, Rusia. todo lo que hablamos nosotros en aquel programa de la pantomima Trump y el presidente de Ucrania, eso cayó en agua de borraja. Imagínate lo que es eso para la mentalidad juvenil, para la Claro, subjetividad juvenil. claro. No me puedo ir a Europa, no me puedo ir a Estados Unidos porque en Estados Unidos ya no me dejan entrar y además me pegan palazos en la cabeza si soy claro. inmigrante. Sí, claro. Y no me puedo quedar en Argentina, ¿a dónde voy? Claro. A la Antártida. Y creo que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Sí. Porque Mucho gran parte de la representación sindical en la empresa en la Argentina, Que es el tema de hoy. que es el tema de hoy, tiene mucho que ver con la juventud y las compañeras, las mujeres, ¿no? Realmente, por lo menos en algunos gremios que yo conozco muy bien, y que otros que vos conocés también muy bien, hay una participación llamativamente importante de jóvenes que se proponen como candidatos a delegados o candidatas a Por lo delegados. tanto, es una gran base, porque, a ver, la idea era tratar el tema del delegado y la delegada, el tema del representante del personal sindical. Sí. Un aspecto del sindicalismo, y sobre todo el sindicalismo argentino, que es muy conocido, pero muy poco analizado. En general, cuando se analiza el sindicalismo, se analiza el aparato, la estructura, la asociación, ¿no es cierto? El directorio, el secretario general o la secretaria general, los fondos, la obra social, los campings, los hoteles, toda la parte material, digamos, toda la parte músculo. Sí. Pero se habla poco de esa otra parte del sindicalismo argentino, que es muy conocida, sobre todo en Argentina, no sé si tan conocida a nivel mundial. Creo que a nivel... ¿Te acuerdas que una vez recibimos a una dirigente sindical muy importante de Finlandia y la llevamos a Carrefour, al Carrefour que estaba en Avenida La Plata, a que conociera el cuerpo de delegados? Y esa dirigente sindical quedó completamente asombrada de la presencia del sindicato en la empresa, de la juventud, la cantidad de jóvenes que habían ido. No estaba preparada ella para... Seguramente que lo sabía, porque es una dirigente internacional, que conoce UNI, que conoce FAESIS, pero no estaba preparada para ver tanta juventud. En Europa vos no ves, en los sindicatos europeos no ves esa juventud. Sí, en Europa hay distintas realidades, ¿no? Sí, vos tenés, por ejemplo, qué sé yo, Francia con una tasa de sindicalización muy baja, pero con una fuerte representación sindical en la empresa y con capacidad de demostración callejera. Y tenés otros lugares donde después tenés también los comités de empresa, que son una especie de representación sindical de la empresa, pero lo que hay acá es muy particular. Porque los comités de empresa, a ver, hablemos. En Europa existe una cosa que se llama comité de empresa. Sí. Es obligatorio para las empresas grandes. Y grandes son más de 50 personas, ¿no? Es para las empresas. Sí, totalmente. Eso quiere decir que todas las empresas que vos conocés europeas tienen que tener un comité elegido por los trabajadores de la empresa. Es decir, imagínate, no sé, Peugeot, Volkswagen,
Citroën, Sí. Fiat, tienen que tener comités de empresa. Todo lo que vos comprás acá, que viene de Europa, de fábricas europeas, tienen comités de empresa elegidos por los trabajadores. Pero no forma parte del sindicato el comité de empresa, forma parte de la empresa. Es un órgano de la empresa, como es el directorio, como es una gerencia. Pero es obrera. Los sindicatos lo que pasa es que se presentan en esas elecciones y suelen ganar. La mayoría de... Hay varias cuestiones ahí, Pepe, que son muy interesantes para observar. En primer lugar, hay una contradicción de carácter secundario, si querés, entre los propios comités de empresa a veces y la conducción sindical, del sindicato. Ahora, la mayoría de los representantes sindicales en los comités de empresa son afiliados a sindicatos. Lo que tienen los sindicatos, al ser un sistema dual distinto al nuestro, son secciones sindicales. Es decir, vos vas a España... Sí, la oficina del sindicato con sus delegados de su pertenencia, los suyos. Entonces, gracias, compañero. Entonces, hay contradicciones, hay todo un mundo, pero también hay un mundo de participación. En general, estos delegados que están todo el día en la empresa conocen muy bien la empresa. Yo conozco un caso en la Fiat de Montefiori, en Torino. Yo me reuní con la Unión, los metalúrgicos. Los metalúrgicos italianos. Italianos, exactamente. Y en esa época había un programa, yo no sé si vos lo conocés, un programa que era el Illustrator. El Illustrator. Ajá, sí, algo. Sí, que servía para hacer cosas que hoy te lo hace la inteligencia artificial, qué sé yo. Entonces, el comité de empresa, la empresa quería bajar los salarios porque, o no quería aumentar los salarios en el convenio porque había mucha capacidad ociosa. El comité de empresa, que todo el día adentro, le demostraron con el Illustrator que eso era mentira, que esa era falta de inversión de la empresa y que no producían lo que tenían que producir. Eso lo produjo el comité de empresa. Yo conversé con los miembros del comité de empresa. Porque la ventaja de estar adentro de la empresa, que esto es un poco lo que queríamos traer, la ventaja de que el sindicato esté adentro de la empresa hace que conozcan muy bien la realidad, no solo la realidad del personal, la realidad de la producción. Así es. Yo estoy ahí, estoy entre los engranajes, como Charlie Chaplin en esa película. Sí, está entre los engranajes. Sí, como el delegado de un supermercado conoce el funcionamiento de, por ejemplo, los precios. Y vas a ver los actos de corrupción que se hace, y vas a ver la plata que la empresa dice que no tiene, que sí tiene, y vas a saber las cosas raras. Vos sabés todo ahí, vos estás ahí. Sí. Todo lo que se hace ahí. Más sabés cosas financieras. ¿Por qué? Porque también hay trabajadores y trabajadoras que son los que manejan las computadoras, los que atienden los teléfonos y saben si vos te reuniste con un mafioso, te reuniste... Eso creo que es lo que hace al sindicalismo. Nosotros conocemos mucho sindicalismo latinoamericano que está más bien fuera de la empresa que dentro de la empresa. Y fuera de la empresa... Es distinto. Poco. Hacer sindicalismo desde la puerta de la empresa para afuera no es lo mismo que tener incrustada la representación sindical en el seno de la empresa. No es lo mismo. A mí me ha pasado tener que trabajar con sindicatos, los sindicatos de actores los sindicatos de actores o de la madera, no me acuerdo bien, de Brasil, que era imposible ir a la empresa, no lo dejaban entrar al sindicato, a esa empresa. Por lo tanto, toda la actividad es afuera de la empresa. No está mal, podés negociar colectivamente, pero sabés poco. Sí, claro. Y si sabés poca información. Si sabés poco, tu poder también es poco. Ahora comentémosle un poco a la gente cómo, para el que no sabe, cómo es el sistema sindical argentino en ese tema, ¿no? Sí. Me parece. Ahí mencionemos otro tema también que pasa, a ver, internacionalmente, y después terminamos en Argentina. Sí, dale. Media hora más. En Alemania hay cogestión. Hay cogestión obrero-empresaria. Sí. Es decir, cualquier empresa alemana a la que vos le compras un televisor o un grabador o una computadora o un auto, tiene es una empresa cogestionada por los obreros y los empresarios. Es otra forma muy interesante. Sí, después está el tema de Japón.
Y, Japón tiene representación. vos sabés Japón bien tiene eso. representación sindical de la empresa. Japón tiene Mucha representación. mucha. Japón tiene a veces demasiada colaboración, Sí. digamos, se dice en algunos ámbitos, pero digamos, yo los conozco muy bien porque son miembros de UNI. Siempre Ahí ha triunfado mucho la teoría del management, del management obrero empresario, no la cogestión, que es distinto. Yo creo que eso tiene mucho que ver con... Consulta, ellos consultan todo. Sí, En Oriente se consulta. Sí, y tiene mucho que ver también con un acuerdo tácito, no sé si expreso, pero tácito. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial había que levantar Japón, entonces la lucha obrero-empresaria no tenía demasiado sentido si tenía las empresas destruidas. No había empleo, era todo un desastre, hasta que vino el plan Marshall y eso se reactivó, etcétera, etcétera. Quedó esa cultura en el sindicalismo japonés, que no quiere decir que sea un sindicalismo débil. Claro. Es uno de los sindicalismos más poderosos del mundo, el sindicalismo japonés. Es un sindicalismo de diálogo. Eso se da no solo sea en Japón, que es muy interesante por el poderío económico y de sus empresas, que son multinacionales. Claro. Pero se da en toda Europa, incluso en China, se da en todo el Asia, incluso sí. en China, que es una cultura de no generar conflicto abierto, salvo en ultimísima instancia. Ultimísima instancia. Y consultar mucho, consultar. Los patrones consultan con los sindicatos consultan con los patrones, con los consumidores, con otras empresas. Sí. Hay una cultura de la consulta Sí. y de no extremar el conflicto. En Occidente es más bien al revés. Hay una cultura donde el conflicto es más alto en general y por lo tanto la huelga y formas abiertas. Tal vez alguna excepción para nombrar algo de esto último que está diciendo vos es Argentina. En Argentina en general hay una racionalidad del conflicto. Sí. Porque existen, es un intermedio. Porque existen los delegados, porque existen sindicatos con capacidad de movilización que comprenden su rol y porque tenés un Estado que trata de conciliar, tiene una estructura de conciliación, de mediación y conciliación muy fuerte, muy importante, que a veces aminora o atempera el conflicto, ¿no? Le permite a los sindicatos salir. Los convenios colectivos tienen que ser homologados. Exactamente, qué sé yo. El Estado funciona como un acercador y como un destrabador de conflictos. Pero en muchos países hay mucho grado de consulta. En Estados Unidos no hay ningún grado de consulta. En Estados Unidos vos no te puedes acercar prácticamente, salvo que hayas logrado el 50% más uno para tener el sindicato. Ese es el tema, que eso también es poco conocido. En Estados Unidos vos tenés los sindicatos afuera de las empresas, esos W, porque workers, son todos W. Pero si vos sos el sindicato de comercio y querés actuar en Amazon, y en una planta de Amazon, ni siquiera en toda la empresa, en la planta que está en Ohio. En cualquier lado, sí. Tenés que lograr que o el sindicato o un grupo de trabajadores de la empresa, que es el 30%, le pida al Ministerio de Trabajo que haga elecciones en esa empresa para ver si los trabajadores de la empresa están de acuerdo con sindicalizarse o no. Y tenés que ganar por el 50% más uno. Si no, no tenés sindicato. Si ganás por 50% más uno, todos se afilian al sindicato. Sí, y estás obligado a negociar colectivamente. Y todos se afilian al sindicato. Y si perdés por el 50% menos uno, nadie se afilia al sindicato. Sí, claro. Sí. No, es terrible. Un sistema muy diferente, pero bueno, los sistemas, lo que siempre hablamos de los modelos sindicales, son históricos. Claro. Eso viene del fondo de los tiempos. Y entonces, vos no podés agarrar y decir, bueno, tiene que ser como el argentino, tiene que ser como el alemán, como el sueco. Sí, por eso los modelos no se copian. Intentar llevar a algún lugar tu modelo, porque vos crees que es un modelo universal, es fracasar. Sí. No, esto te lo digo por experiencia, hay que ir a trabajar sindicalmente en el campo internacional con humildad y sabiendo que son otras culturas sindicales, otras estructuras sindicales, otro pensamiento de los trabajadores. Experiencias. Claro. Así que internacionalmente la cosa está bastante fluida, ¿no? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo y hay sindicalismos que están más avanzados que otros. Lo que tenés vos en el caso de los comités de empresa en Europa y los sindicatos en Europa es que hay una dirigencia con una amplitud cultural muy fuerte. Tal vez eso tenga que ver, pueda tener que ver con la historia política de Europa, todo lo que fue la construcción del estado de bienestar. Me parece que eso tiene que ver porque los sindicatos fueron considerados. Sí, claro. De hecho, hoy las directrices de la Unión Europea son producto del diálogo.
el mecanismo... Y una fuerte presencia de los partidos socialistas y una fuerte presencia laboristas. Exacto. Sí, eso, que por ahí en Estados Unidos el Partido Demócrata es un partido vinculado a los sindicatos, pero no es un partido sindical. No. En cambio el Partido Laborista inglés... Los partidos en Europa fueron creados... El Socialdemócrata sueco... Fueron creados por el movimiento sindical, en realidad. Partido Socialdemócrata alemán, claro. Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista francés. Digo, tal vez yo me equivoqué con lo que dije. En realidad los partidos crearon los sindicatos en Europa, prácticamente. La influencia de la política terminó generando una actitud creativa de los sindicatos. Acá los sindicatos crearon el peronismo, ¿no? Acá los sindicatos crearon el peronismo. Acá sí. Las internacionales, yo estaba estudiando el tema de las internacionales, ¿no? De hecho, los primeros dirigentes peronistas, salvo Perón, eran... El primer presidente del Partido Peronista fue Luis Gay, que era un anarquista. Sí. Era el secretario general de la corriente sindicalista revolucionaria. Claro. El brazo derecho de Perón, que era el ministro del Interior, fue Borlenghi, que era el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio socialista, el socialista más importante que hubo en la Argentina en los años 30. Sí. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Perón, que desarrolla la tercera posición, es Bramuglia, que era el abogado. Era ferroviario, era el abogado de la Unión Ferroviaria, que era todopoderosa. Y y va siguiendo los principales cuadros del peronismo, de ese primer peronismo, son todos sindicalistas. Qué diferencia con la actualidad, ¿no? Hay una gran diferencia con la actualidad. Yo lo noto, no sé si vos lo notás, pero yo lo noto al interior del movimiento sindical, esa queja semioculta de que no nos tienen en cuenta como antes, no nos llaman para integrar las listas, no somos tenidos en cuenta en los procesos políticos electorales, hay como un alejamiento, ¿no? No sé. Con Menem se hablaba, ¿te acordás?, de que el sindicalismo era la columna vertebral del peronismo. Eso se rompió con Menem, claramente. Y nunca se recuperó. Sí. Es complejo saber cómo se podría implementar. A ver, la CGT es muy influyente, sigue siendo muy influyente en el peronismo, y es muy influyente en las provincias. Las CGT regionales son muy influyentes en las provincias. Sí. Y los grandes sindicatos, las grandes federaciones, comercio, sanidad, UPCN, son muy influyentes. Es decir, no es que no influyen, son muy influyentes. Lo que no tenés es el famoso 33%. Claro. Eso no lo tenés más. Sí, también. Ahora, volviendo a los delegados. ¿Qué dice la 23.551 respecto a esto? Primero, está en la Constitución, en la 14 bis, la representación sindical en la empresa. Sí, ¿no? Sí, claro, la representación sindical en la empresa está en el 14 bis. Por lo tanto, varias de las cosas que reglamenta la 23.551 de los principios constitucionales de 14 bis, porque son varias cosas, algunas todavía no están reglamentadas, como la participación en los beneficios y todo eso, pero la 23.551 tiene todo un capítulo dedicado a la representación sindical en la empresa. Sí, señor, así es. Que dice un montón de cosas, es bastante original. Que es lo que nosotros llamamos delegados y delegadas de personal. Exacto. Que por ahí en otros países, delegados se le dice a otra cosa. Sí. O se le dice otros nombres a los representantes, directores, viste que se dice, en Brasil se usa mucho la palabra director. Y acá también a veces se le dice delegado, no al que es delegado o delegada de personal, sino al que representa al sindicato en el Congreso. Los delegados. Los delegados congresales. Pero nosotros estamos hablando de los delegados y las delegadas de personal. Bueno, nuestra ley es muy original a la hora de legislar sobre la representación sindical en la empresa. Porque primero que tiene una doble vía de representación, el delegado representa al sindicato ante la patronal y los trabajadores, y al mismo tiempo representa a los trabajadores frente al sindicato. Quiere decir que no rompe el sindicato. No rompe el sindicato, pero además se le suma eso, que en términos generales el delegado va con mandato de los compañeros al sindicato. Ida y vuelta. Hay un ida y vuelta ahí es muy original eso, no hay en otra que yo conozca, en otra legislación, una cosa parecida. Y es elegido o elegida por todos los trabajadores.
Aún los que no están afiliados al sindicato. Es que este ida y vuelta tiene mucho que ver con eso también. Porque vos estás representando gente que no está afiliada al sindicato. Así es. Entonces vos podés subsumir en vos, si querés, a nivel de promedio, la representación de los que están afiliados. Pero ¿y los que no están afiliados? ¿Y vos fuiste a una asamblea y están todos? Entonces yo creo que es un sistema que pueden ser más que los afiliados. Absolutamente. En muchos lugares. Absolutamente. Pero bueno, tiene esa característica el delegado. Yo fui delegado informal, nunca formalizado, pero fui delegado informal de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 90% de la gente que votaba era antisindicalista. Abogado de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora, votaba el 90% de la casa. Claro. Entonces vos fíjate cómo por ahí no están afiliados al sindicato, y no se sienten representados por el sindicato, son críticos con el sindicato, pero se sienten muy representados con el delegado o la delegada del lugar de trabajo. Entonces eso, lo que decís vos, es decir, es un juego, ahí hay un juego de doble entrada. Sí, claro. Que lo hace muy sólido la institución. Después está la cuestión de... bueno, obviamente la ley establece números, se puede a partir de 10 trabajadores, hasta los primeros 51, y a partir de los 100, uno cada 100. A partir de esto quiere decir que las empresas que tienen menos de 10 trabajadores no están obligadas a tener un delegado. Exacto. En la Argentina, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores son el 80%. Tenés el número vos, ¿no? Son el 80%. Claro. Hay unas 500.000 empresas en la Argentina. Por lo tanto, de esas 500.000, 400.000 tienen menos de 10 trabajadores. Ahí no hay delegados, en principio. Claro. Sí. Los delegados están en las 100.000 restantes, que son los que tienen más de 10 trabajadores. Y a medida que se van haciendo más grandes, nosotros tenemos 100.000 delegados, más o menos, entre 75.000 y 100.000. Es decir, en teoría, un delegado por empresa, pero no hay un delegado por empresa. En las más chiquitas hay, digamos, las que tienen 50, debe haber un 10% de las que tienen delegados. A medida que vas creciendo, llegas a un 30, un 40, y en el Estado en todas las reparticiones estatales. Sí. Así que, pero 100.000 delegados y delegadas. Es un número, ¿no? Es un ejército. Sí, claro. Yo le llamaría ejército. Sí, ejército sin armas. Sí, ejército sin armas. No, y después está toda la cuestión de la... Por eso la capacidad de movilización, que siempre sorprende. A ver, vos tenés 100.000 personas que van a traer, aparte de sus compañeros y compañeras de trabajo, a la manifestación. Uno más. Como mínimo uno. Si vos traes uno más, ya son 200.000 personas. Si traes 5, son 500.000. Claro. Sí, es un poder importante. En primer lugar, definir bien que es el primer brazo ejecutor de la organización sindical. Es el primero. Es el que, digamos... Después vamos a ver las características de esa representación en Argentina, ¿no? Por las características del movimiento sindical. Pero el delegado, en general, es el que trata las cuestiones vinculadas a la microconflictividad, digamos, ¿no? Es decir, en general hay una tendencia a que los primeros problemas que aparecen en la empresa son tratados por el delegado sindical, cuando la cosa ya escapa, claro, cuando escapa, cuando el delegado capta o se da cuenta que la naturaleza del conflicto lo lleva a necesitar más fuerza, ahí recurre a la organización sindical, generalmente Secretaría de Organización, Secretarías gremiales, y al mismo tiempo es el que canaliza una característica fundamental del movimiento sindical argentino, que es la canalización de los servicios sindicales. Es decir, los problemas de salud, el primer lugar al que concurre el trabajador es hablar con su delegado, por el sistema de obras sociales. Sí. Más el resto de los servicios. Más el turismo, más el formación, campo, la capacitación. El campeonato de fútbol. Yo conozco escuelas sindicales que te entregan 5.000, 6.000 títulos al año. Entonces, esto es un tema que la gente... Escuelas secundarias, escuelas tecnicaturas. Seguro, ahora incluso muchos sindicatos tienen convenios con las universidades, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, todo eso lo canaliza el delegado, que lógicamente, en su actitud de delegado, va más seguido al sindicato. Claro. Porque tiene, según la ley, licencias gremiales para poder capacitarse, para poder asistir a las asambleas del gremio, para realizar una especie de banco de horas que tiene el delegado, o los y las delegadas,
para poder asistir a la organización sindical, solo que realmente van cotidianamente a la organización sindical. Sí, porque es otro dato que no mencionamos y quedó implícito, pero no lo mencionamos. El delegado o la delegada sindical trabaja. Sí, 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 claro. Trabaja, Sí, es sí. un compañero tuyo, está ahí sentado enfrente tuyo Sí, sí, y sí. tiene obviamente algunas horas libres de crédito, Claro. para poder ejercer su función, pero trabaja. Y está fuertemente protegido. O sea que Eso es muy importante. la 23.551 tiene dos tipos de tutela, una es para los directivos y otra es para la representación sindical de la empresa. El delegado y los candidatos a las elecciones sindicales no pueden ser ni despedidos, ni suspendidos, ni modificadas sus condiciones Eso lo de puso trabajo. Frondizi. Claro, mira vos. Sí, la ley, ¿cuál La era? ley de 2615 era? No. No, anterior. Anterior a la La de 2615. Frondizi, 14.000 no sé cuánto. Ah, sí, sí. Fue una ley pactada entre los sindicatos Frondizi y Perón, porque Perón lo apoyó a Frondizi, y sale esa ley. Pero es muy interesante porque es una ley radical. Claro. Esa es una institución radical del sindicalismo argentino. Que si bien, bueno, esta ley actual también es una ley radical porque fue aprobada por unanimidad. Sí, es una ley producto de un acuerdo peronista radical en el gobierno de Alfonsín. En el gobierno de Alfonsín, que fue aprobada por unanimidad. Por unanimidad, sí señor, sí señor. Expresa el consenso unánime. Es un consenso nacional. Es un avance, la ley es un avance. ¿eh? Sí, claro. Esa ley es un avance respecto a las anteriores. No muchas leyes en la historia se han logrado por unanimidad. Sí, sí. Esta es una. Esta es una. Bueno, y esa protección es muy importante porque si vos sos candidato a delegado y perdés las elecciones, tampoco te pueden echar, ni suspender, ni modificar las condiciones. Y te reinstalan en tu puesto de trabajo casi inmediatamente. Si vos vas a la justicia, esto suele suceder, no mucho, pero suele suceder. ¿Vos tuviste casos así? Sí, alguno, sí. Vas a la justicia, pedís una medida cautelar, en 2, 3, 4 días tenés la orden del juez de reinstalarlo hasta que se resuelva, porque obviamente vos podés pedir a un delegado o una delegada que es ladrona, por ejemplo, o que comete un delito, obvio. No es que vos estás obligado como empleador, pero lo que suele suceder es que te echan, no porque sos ladrón, sino por la actividad sindical. Claro. Entonces, hasta que se resuelve, tenés que tenerlo. Y cuando no hay, obviamente, si esa persona está presa en la cárcel, sí, claro, bueno, no la van a reinstalar. Claro. Pero la mayoría de estos casos son casos donde echan por la actividad sindical, te reinstalan instantáneamente. Creo que esa es una de las grandes fortalezas de la legislación argentina. En Brasil no lo tenés eso. Brasil no tiene protección contra el despido. Entonces, salvo que haya convenios colectivos que garanticen que no te van a despedir, o que sea en el Estado, en la empresa privada casi no hay delegados, porque es muy difícil tener delegados si no tenés una buena relación con el sindicato, te van a echar. Hay muy pocos delegados en Brasil. Debe haber el 10% de los delegados que hay acá. Y esto es por eso que vos decís. Sí. Totalmente. El fuero sindical. Y después la otra, el fuero sindical, la tutela o el fuero sindical. La otra cosa también importante para ver es cómo actúa un delegado. O sea, digamos, ¿el delegado es delegado de qué? El delegado es delegado de la gente. Primera cuestión. Sí. No del partido político. Se llama delegado del personal. Claro, no del partido político ni de cualquier otra cosa. Nunca. Por lo tanto, tiene que actuar representando al promedio de los trabajadores. El delegado, por la inquietud que tiene al proponerse como candidato, porque lo eligen los compañeros, porque los compañeros lo empujan y las compañeras lo empujan, o porque viene de la actividad política, tal vez, o es una persona adicta a participar en todos los ámbitos. Es lo que nosotros llamamos delegado natural. Claro, delegado natural. Bueno, esa persona naturalmente, y que vos lo reconocés en cualquier lugar. Te das cuenta. Hay gente que se preocupa por la gente. Claro. Ese es el delegado o la delegada. Claro. Después viene el voto. Naturalmente y lo eligen. le dicen, che, ¿no querés ser delegado? Y él tiene que actuar no solo con ella. lo que piensa, o ella tiene que actuar no solo por lo que piensa, sino por lo que es el promedio del pensamiento tiene que representar. A veces se confunde eso. En un lugar tan politizado como Argentina y en un movimiento obrero tan politizado como Argentina,
a veces se confunde eso. Y eso es grave, porque El tema puede de la- llevar a conflictos que no tienen salida, que El tema de representación, y ni que hablar de la representación sindical, debe ser uno de los temas menos estudiados y menos comprendidos. ¿Qué significa representar? Porque viene de presentar, de hacer presente. Pero vos vos haces presente a un colectivo. No haces presente a un individuo. Eventualmente un delegado puede representar a una persona que fue sancionada injustamente o que no le dieron una licencia o lo que sea. Pero el fenómeno de la representación es uno de los fenómenos menos entendidos. Tampoco está muy entendido en la política, ¿eh? Uh-huh. Está poco analizado. Uh-huh. ¿Qué es representar? Sí. Los actores representan, no sé si viste. Claro. Es un fenómeno poco entendido y yo creo que para un delegado, nosotros lo enseñamos en la cátedra mía, en la facultad, enseñamos este tema de la representación sindical. Para un delegado o una delegada, entender, es lo que vos estás diciendo, el promedio. Claro. Entender que él no es él, Claro, ella, claro. es un representante. No es una especie figura de autorrepresentación. Es una especie de diplomático. Claro. El diplomático que va a hablar con, no sé, argentino, el embajador argentino en Estados Unidos, no va por él. Dice, che, ¿y vos qué pensás, cacho? No, vos tenés que preguntarle al ministro y el ministro le pregunta al presidente. Y es así. Claro. Representás a un país. Claro. Si haces lo que a vos se te canta, te pegan una patada en ese lugar y dejaste de representar. Sí, lo que ocurre en la realidad muchas veces es que el delegado es una persona. Generalmente uno no tiene el conocimiento absoluto de la cantidad de delegados. Estaba hablando de 100.000 delegados, pero tenemos algunas miradas parciales, ¿no? Sí, conocemos bastante. Conocemos bastante, sí. En general los delegados son los más preparados, sí, para comprender ciertos fenómenos, aunque no hayan estudiado o tienen la experiencia acumulada. Yo conozco delegados de muchos años, en lugares donde todavía hay trabajadores de muchos años, que tienen mucha experiencia en el manejo de la gente, ¿no? Ahora, por eso ese motorcito, sí, es bastante natural. Tenés que tener un motorcito, sí, que te hace preocupar por la gente, que estás atento a los problemas que hay, individuales y colectivos. Hay algunos que son más conflictivos con la patronal y otros que son más dialoguistas. Eso depende mucho de los estilos. Los delegados tienen mucho que ver con el fútbol en Argentina. En algunos lados. En algunos lados. Yo conozco algunos lugares donde los representantes del equipo de fútbol de la empresa El Changuito terminan siendo delegados. O sea, porque es lo que vos decís, es el más inquieto, el que arma el equipo, el que se mueve por los compañeros, el que ayuda, el que tiene una actitud solidaria, ese tipo de cosas, ¿no? Y también, que creo que es absolutamente mencionable, han sido fuertemente atacados por las dictaduras militares, ¿no? Bueno, eso hablábamos. El salón principal de la CGT se llama Felipe Vallese. Así es. Felipe Vallese, un delegado sindical, no me acuerdo de qué empresa. Metalúrgico. Sí, metalúrgico, no me acuerdo de qué empresa. Yo lo anoté acá. Era... lo anoté. Era de TEA, una empresa que se llama TEA. Sí. TEA. Talleres argentinos, de verdad, tendremos que averiguar. Él era delegado de TEA, metalúrgico, y fue el primer desaparecido. Está considerado, o sea, hay un cierto consenso para considerarlo el primer desaparecido. Y después, toda la temporada, toda la dictadura que generó tantos desaparecidos, ahí hay miles de delegados y delegadas desaparecidos. Cuerpo de delegados enteros. Cuerpo de delegados de la Ford. Mercedes-Benz. Están condenados, Están condenados los gerentes que tuvieron complicidad. Sí, porque los entregaban. Sí, los entregaban. Sí. En algunos casos, en Mercedes-Benz, si mal no recuerdo, la Ford, el campo de concentración, el primer campo de concentración donde los torturaban por primera vez, estaba en la propia fábrica. Sí, claro, terrible. Así que sí, efectivamente,
Han sido son y siguen siendo el primer frontón donde suceden las represiones, ¿no? Suelen estar en la calle, cuando hay problemas en la calle con represiones muy fuertes, en la Argentina suelen estar afectados. Igual nosotros tenemos una tradición también de proteger a la gente que va a las manifestaciones y ese tipo de cosas para evitar al máximo la represión, ¿no? Sí, sí. No somos un sindicalismo de confrontación física. Sí, sí. Después lo que ha habido también, digo, que me parece que es otro tema importante, me parece que ha habido un fluir interesante en la formación de los delegados. Eso es importantísimo. Porque está bien que los delegados atiendan las cuestiones inmediatas que afligen a los compañeros y compañeras, los y las delegadas atiendan las cuestiones inmediatas que afligen a los y las compañeras. Hay cientos de cosas de los servicios sindicales. La salud es uno de ellos, tal vez el más importante. Pero también es importante... Sí, las gestiones. La gestión. Que para la gente es complicadísimo. Sí, siempre. Que para la gente es muy complicado. Que tiene que conseguir el turno del médico. Sí, muy complicado. Muy complicado. Sí. Ahora, también... El delegado sabe cómo hacerlo. Sí, eso lo sabe hacer bien. También hay que entender el fenómeno de la formación sindical, en primer lugar, en términos del conocimiento de la legislación que acompaña, que viene a ser la legislación del derecho del trabajo. Digamos, y después la formación política. Yo creo que son dos elementos que están fluyendo, pero que faltan. Tal vez más en el segundo que en el primero. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba hace muchos años en la empresa de donde yo soy oriundo, mi jefe se sabía la ley de contrato de trabajo de memoria, y no era delegado, era mi jefe. Y era un jefe intermedio, no era un gerente de nada. Que es un dato... Yo hoy tengo mis serias dudas que los trabajadores en general tengan un crecimiento. Y si no hay un sistema institucional del sindicato de capacitación de los delegados, no lo tienen. Claro. Si lo hay, no sé, pienso a las escuelas sindicales de los gremios, ese tipo de cosas. Si hay, probablemente sí, porque como todos los delegados tienen que pasar por la escuela y las delegadas... Que no es el caso de todos los sindicatos. No, ni siquiera la mayoría, me parece. No. Y después una cosa interesante de la época es que desde que está este triunvirato en la CGT, en el último congreso, vos sabés que se eligieron el 50% de compañeras en la conducción. Desde que está este triunvirato con esa composición que te acabo de mencionar, ha habido mucha capacitación en la CGT, desde la CGT, tanto temática, por ejemplo, cambio climático, te estoy hablando de temas que antes no se tocaban, cambio climático, y política. Es decir, hay una escuela de capacitación en, por ejemplo, la historia del peronismo y qué es el peronismo, muy concurridas, tal vez tendrían que estar más concurridas, pero están concurridas. Uno de los principales profesores estuvo con nosotros hace 2 semanas, que es el compañero de Municipales. Pero me parece que falta un mayor nivel de formación y capacitación política en los delegados. Acá hacemos la señal, no solo porque somos peronistas, sino porque nos dicen que faltan 2 minutos para que termine el programa, pero estamos de acuerdo. Bueno, pero nos parecía importante tocar este tema en general, de los delegados y las delegadas, la representación en la empresa, porque es una de las vigas maestras del movimiento sindical argentino. Es una de las cosas que permite entender por qué el modelo argentino es tan fuerte, por esta doble estructura de representación que tiene. Sí. En general, la democracia sindical, en la mitad de la democracia sindical viene por acá. ¿Por qué? Y porque representan. Sí, y además para todos aquellos que critican la falta de democracia en los sindicatos, que sepan que las conducciones se eligen cada 4 años por el voto directo de los afiliados, y las conducciones en las empresas, la representación sindical, cada 2 años. Cada 2. Así que hay bastante democracia. ¿Y a la delegada? Mucho más que en otras instituciones. Así es, mucho más. Muchísimo más. Y por eso a veces no se ve esta parte, y esta parte explica mucho. Pero explica bastante. De por qué sigue tan vigente el sindicalismo argentino.
próximo miércoles. Próximo miércoles un programa muy interesante, no se lo pierdan. Vamos a hacer un reportaje telefónico al sociólogo Andrés Malamud. Nos vamos a dedicar toda la hora a hablar con él de geopolítica. De geopolítica y trabajo. Así es. ¿Cuáles son sus ideas sobre la geopolítica y el trabajo? Y vamos a conocer su pensamiento en ese sentido el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Adiós. Daniel. Gracias Alejandra. Gracias, Rubén. Nos vemos. Chau.